Bueno, nuevamente, buenos días con todos, ¿verdad? Eh, por favor, vamos a activar la cámara, ¿verdad? Para nuestra interacción en clase. Espero que hayan amanecido muy bien, hayan descansado. Y bueno, vamos hoy a iniciar el tercer parcial, ¿verdad? Pero de biología. Ayer iniciamos el de química, hoy vamos a iniciar este, el de biología, ¿no? Había quedado un tema pendiente de la unidad pasada, entonces hoy no voy a hacer como tal la presentación de la primera unidad, sino que sería la semana que viene, ¿no? Porque obviamente tendríamos que cerrar esta unidad con el tema de hoy y la semana que viene, entonces sí de manera más formal, porque tiene que ver, es un poquito distinto a lo que estamos viendo, ¿verdad? Estábamos viendo procesos vitales en los seres vivos, ahora vamos a trabajar en algunos sistemas del cuerpo humano. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Muy bien. ¿Alguno recuerda cuál fue el último tema que estábamos trabajando? ¿Ninguno? Nadie recuerda lo que estábamos trabajando. Ya veo que no. Ya veo que se tomaron muy en serio su receso navideño, ¿verdad? Entonces, y ni recuerdan cuál fue la última actividad. Bueno, estábamos trabajando, ¿verdad? O estábamos viendo cómo las plantas realizaban su proceso, vamos a decir, de alimentación, ¿verdad? Recuerden que esa es una función de los seres vivos, una función vital. Y vamos a recordar algunas cositas de esas, que hoy están tan animados en la mañana, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una planta. Habíamos hablado del sistema de transporte. Bueno, nosotros sabemos que las plantas son la base del ecosistema. ¿Alguien recuerda por qué las plantas son la base del ecosistema? Porque purifican el aire. Purifican el aire. Villalba, ¿quién más? Complementa lo que acaba de decir Villalba. Son la base del ecosistema por... Porque nos permite respirar, ¿no? Porque nos permiten respirar. Con la fotosíntesis. Villalba coloca en el chat que en pocas palabras nos dan alimento, ¿verdad? Los organismos de los ecosistemas que producen sus propios alimentos, ¿cómo se les denomina? Autótrofos. Autótrofos, muy bien. Entonces, y en el caso de nosotros, o por lo menos en los ecosistemas terrestres, no vamos a entrar en detalle en el caso de los ecosistemas en las profundidades de los mares, donde la luz solar pues no llega. Entonces, allí existe otro tipo de organismos, ¿verdad? Con referencia a que ocupan este puesto en los niveles tróficos que conocemos. Entonces tenemos a las plantas, que son en los ecosistemas terrestres, son los organismos autótrofos, que significa que producen sus propios alimentos. En otras palabras o en otras bibliografías, además de autótrofos, también se les llama productores. Entonces, bueno, autótrofos porque producen sus propios alimentos. ¿A través de qué proceso o cómo ellos producen sus propios alimentos? Fotosíntesis. A
través de la fotosíntesis. Muy bien, efectivamente, a través de la fotosíntesis, ¿no? Entonces significa que esta planta, normalmente las plantas de color verde, ¿por qué de color verde? ¿Qué tiene que ver ese color? Muy bien, Kerstin, por la clorofila. Bueno, ya lo hizo en forma de pregunta, pero sí, efectivamente, ¿no? Se debe a ese compuesto químico que les da ese color característico en las hojas y interviene precisamente en este proceso. Entonces, las plantas, ¿verdad? Realizan el proceso de fotosíntesis gracias a que ellas captan del ambiente qué cosas para realizar este proceso. ¿Qué captan ellas del El ambiente? oxígeno, ¿Qué necesitan ellas del ambiente para realizar la fotosíntesis? CO2. El sol. Luz solar y agua. De carbono, luz solar, eso está por aquí, en forma de gaseosa, ¿verdad? Y bueno, la luz viene del espacio. Tenemos el dióxido de carbono y la luz solar. ¿Qué más necesitan? ¿Más nada? Nutrientes. Sales minerales. Agua. Agua y sales minerales. Bueno, Gobea, tiene que hablar con más seguridad, Gobea, no susurrándome, porque no tengo auriculares y los parlantes por donde sale el sonido es directamente de la computadora, se escucha muy bajito. Les vuelvo a repetir, lo importante es la participación, ¿verdad? Crecer en el conocimiento. Si me quedo con mi duda o con mi error en el conocimiento, pues obviamente, ¿cómo lo vamos a aclarar? Bueno, efectivamente, como dice Gobea y decía otro compañero que no pude captar quién fue por la voz, ¿verdad? Agua y nutrientes. Además de aquí arriba, dióxido de carbono y la luz solar. Obviamente, para nosotros es fácil imaginarnos cómo llega el dióxido de carbono y la luz solar a las hojas, ¿verdad? Pero el agua está aquí y bueno, no son nutrientes, las sales minerales de la planta están aquí, en la base, en el suelo. Entonces, ¿cómo es que llega eso que está aquí hasta aquí arriba? Aunque esta planta es pequeña, pues una distancia, hay árboles mucho más grandes. ¿Cómo llega hasta aquí? Conductos. Sí, a través La de conductos. ¿Cómo se llama capilaridad. este tejido? La capilaridad. Son capilares, ajá, pero por donde sube el agua y las sales minerales, ¿cómo se llaman esos conductos, esos tejidos? Las raíces. Xilema. Xilema, muy bien, xilema. Y obviamente el xilema comienza, ¿verdad? O los conductos están, como decía la compañera anterior, desde las raíces, pasando por ¿cuál órgano? Tallo. Por los tallos y luego llega hasta Las hojas. las hojas. Muy bien, ¿verdad? Entonces tenemos el xilema que transporta esa sustancia, ¿verdad? Que cuando está todo mezclado, las sales, el agua, ¿cómo se llama esa sustancia que va subiendo hasta las hojas para intervenir en el proceso de fotosíntesis? Savia bruta. Savia bruta, muy bien. Llega a las hojas, ocurre el proceso, ¿verdad? De fotosíntesis, donde está una primera fase, ¿verdad? Que tenemos la formación, ¿verdad? O el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entre el dióxido de carbono para producir oxígeno. Y luego en una segunda fase tenemos la producción de la materia orgánica, que básicamente tendríamos la glucosa, ¿no? Que se convierte luego en alimento para ella y ella para los herbívoros y los herbívoros a los carnívoros y de esa manera se sostiene el ecosistema. Ahora, cuando se produce todo lo que es, cuando las sales minerales, ¿verdad? Que son elementos sencillos, se producen en moléculas más complejas como la glucosa o la materia orgánica, esa sustancia debe recorrer nuevamente la planta para poderla alimentar, ¿verdad? Y alimentar todos sus órganos y ya pueda crecer y realizar sus funciones vitales. ¿Por dónde regresa esto? ¿Cómo se llaman estas vías? Floema. Floema, ¿verdad? Y ya la sustancia que transporta, ¿cómo se denomina? Savia elaborada. Savia elaborada, muy bien. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Ya básicamente de ustedes, los seres humanos. ¿Cómo ustedes perciben lo que está a su alrededor?
las cosas que suceden, que pasan, que observan. O sea, ¿cómo ustedes perciben todo lo que está alrededor de ustedes? Por la vista, el oído, los sentidos. Vista, el oído, ¿qué más? ¿Cómo llaman a estos conjuntos de órganos? Los sentidos. Los sentidos. Muy bien. Y a través de los sentimos, a través de los sentidos, de los sentidos, nosotros y el ambiente, ¿qué pasa? Nosotros con el ambiente, ¿qué hacemos a través de los sentidos? Interactuamos, ¿verdad? Y si estamos con otra persona a través de los sentidos, con otra persona, ¿qué hacemos? Nos comunicamos. Nos comunicamos, ¿qué más? Hablamos. Esto, entre cuando hay dos elementos o dos interactuando. Hablar. En líneas generales, no solamente a través de la voz, también lo podemos hacer a través del tacto, a través de la vista. Y eso establece ¿qué? Entre las cosas o entre las personas. ¿Una qué? Conexión. Una relación. Muy bien. Bueno, conexión es, pero efectivamente la palabra sería una relación, ¿verdad? Nosotros nos relacionamos con el medio ambiente a través de los sentidos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? De esa manera llegan los estímulos y podemos interpretarlos, podemos saber, bueno, cuando el profesor está hablando, sé qué está diciendo porque eso llega a mi cerebro a través de las ondas sonoras, ¿verdad? Bueno, que viaja a través del parlante, hay una serie de cosas que se podían explicar intermedios, pero el oído capta todas esas ondas mecánicas, las transforma en palabras en el cerebro, pues interpretamos esos estímulos. Y si tocamos algo, podemos interpretar si está frío o caliente. Y si vemos algo, podemos interpretar lo que estamos viendo, su color, por ejemplo, o si está lejos o si está cerca. ¿O me equivoco? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, Sí. mis sentidos me dicen que parecen zombies. No sé si es verdad, si es que me están engañando a mis sentidos. ¿Me equivoco? No. No, estoy en lo correcto. Vamos bien entonces. Estamos comprendiendo lo que les quiero decir, ¿verdad? Ok, ahora la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Ya que sabemos cómo nos relacionamos nosotros. ¿Ustedes creen que este ser vivo tiene algún tipo de relación con el medio? ¿Ella puede captar estímulos, la planta? Sí. O las plantas, pues en general, ¿no? Sí. De hecho, creo que hay un tipo de plantas que si la tocas Sí. como que se cierra, algo así. Ah, ok, excelente. Buen ejemplo. Y las plantas que se cierran, o sea, que se cierran en la mañana y que se abren en la noche. ¿Cómo? ¿No entendí? Sí. Que hay algunas plantas que se abren, o sea, que se cierran en la mañana pero que se abren en la noche. La verdad, yo tengo una que es así más o menos. Perfecto. Y me dijeron alguien que si tocan algunas plantas, ¿qué pasan con ellas? Se cierran. Si las Se tocas como que... cierran. Actúan con el calor, creo. Y por ejemplo, ¿las plantas tienen algún, aparte de esos movimientos, otros estímulos que ya captan? ¿No? Cuando les quieren hacer daño, hay algunas que tienen ciertos mecanismos de defensa, como venenos o cosas así. Perfecto. Es decir, que la planta puede captar de alguna manera si está en peligro, es lo que me quieres decir. Perfecto. Muy bien, Nieto. Ok. Excelente. Entonces, bueno, efectivamente, como decían algunos, ¿verdad? Hay mecanismos, no quizás igual que lo de nosotros, ¿verdad? Kerstin, tenemos un consejo de abuelitas, no solamente la abuela de Kerstin, sino a todas, creo que a la mayoría de las abuelitas dicen, hoy le ponen nombres, mira, aquí está mi Marisol, linda Marisol, y le hablan y la riegan y que crecen bellas y hermosas, y si les habla feo y no las tapas, se secan las pobres, ¿verdad? Bueno, así dicen algunos, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, ellas tienen, obviamente si son seres vivos, recuerden que una de las funciones de los seres vivos es la función de relación. Las plantas deben poseer esta función. Ahora, obviamente en comparación con nosotros, no pudiésemos quizás hablar de órganos de los sentidos, no pudiésemos hablar de vista, sino que ellos emplean otro tipo de mecanismo. Entonces, con eso es que vamos a cerrar hoy. Este tipo de movimientos que me nombraban algunos se llaman nastias,
y otros se llaman tropismos. Entonces vamos a ver primero un pequeño video que habla acerca de estos mecanismos de relación y de movimientos de las plantas, ¿no? Con relación al medio que las rodea o a los estímulos, ¿no? Aunque alguno no me nombró un movimiento típico de las plantas, ya luego se los voy a aclarar, ¿no? Ya vamos a buscar aquí el... Oh, está. Espérense que se abra, que no lo había abierto. Listo. Vamos a ver este videito que conseguí en YouTube. ¿Ah? Entonces, las plantas desempeñan un papel cardinal en el sistema Tierra. Liberan oxígeno. ya va. Ahora está. Me dicen, ahí vamos, ahora sí. Las plantas desempeñan un papel cardinal en el sistema Tierra. Liberan oxígeno y son el primer eslabón en las cadenas tróficas. Nos servimos de lo que nos brindan para confeccionar nuestra ropa, medicamentos, construcciones, el papel que, pese a que no tanta como antaño, goza de una importancia descomunal, aceites, obras gastronómicas, perfumes, etc. Considerando su magna relevancia, deseo con este video que nos introduzcamos en el comportamiento vegetal, los tropismos y las nastias. Para comprender estas dos palabras, debemos primero adquirir una noción sobre la irritabilidad y los estímulos externos. El primer concepto alude a la capacidad de los seres vivos de reaccionar ante estímulos, y estos, cuando son externos, se definen como cambios en las condiciones ambientales. Por ejemplo, la luz, la presencia de agua o de calor y la atracción gravitatoria terrestre. Las respuestas por parte de los organismos son lentísimos movimientos casi imperceptibles debido a su índole. Aquellos que son direccionales, es decir, cuyos destinos están determinados por la ubicación del estímulo, se denominan tropismos. Son positivos si hay un acercamiento a la fuente y negativos, como nos previene su nombre, en el caso opuesto, cuando se orientan en contra de esta. Las demás reacciones, las que no dependen de ese sitio de origen, por el contrario, reciben el nombre de nastias. Podemos efectuar una clasificación de ambas, además teniendo en cuenta dichas fuentes. Así obtenemos lo siguiente. Fototropismo. En el tallo es positivo y en la raíz negativo. Aquí encontramos también al heliotropismo, que difiere porque la fuente es el sol y los ejemplares heliotrópicos realizan una reorientación durante la noche. Dicho de otra manera, se posicionan hacia el este para aguardar la salida de nuestra estrella. Cabe mencionar a los girasoles. Geotropismo. En el tallo es negativo y en la raíz positivo. Permite, entre otras cosas, que este último órgano se entierre para su correcto funcionamiento. Hidrotropismo. En la raíz es positivo. Esta siempre busca las zonas húmedas. Hablamos de un quimiotropismo negativo cuando las raíces se alejan de sustancias químicas perniciosas. Ticmotropismo. En las partes aéreas es positivo, pues estas crecen alrededor de un soporte, mientras que en las raíces es negativo, ya que evaden las rocas y otros obstáculos que aparecen en su trayecto. Ticmonastia. Se observa en las plantas insectívoras. Los métodos de caza varían según cada especie. Conveniente es citar a la Venus atrapamoscas. Transcurren tan solo 2 centésimas de segundo desde el momento en que la víctima establece contacto con las hojas dentadas hasta que éstas se cierran capturándola. Seismonastia. La respuesta es una curvatura o una contracción. Se da en las mimosas sensitivas, no me toques o dormidera, como medio de defensa contra sus depredadores. La más débil sacudida o toque de sus hojas hace que se contraigan aparentando marchitez. Nictinastia. Implica la extensión de las hojas durante el día y un pliegue cuando es de noche. Se sostiene que acontece para disminuir la pérdida de calor frente al descenso de la radiación. Existen, amén de los mentados, otros tropismos y nastias. Pero, ¿cómo consiguen las plantas detectar estas alteraciones en su ambiente?
Con la gravedad sucede que ésta actúa sobre toda la célula vegetal. Sin embargo, su impacto es mayor en las organelas más pesadas, las cuales generan una presión que obliga a la pared celular a adoptar una forma asimétrica, de modo que se crea una curvatura. Por otro lado, los estímulos lumínicos excitan a las moléculas fotorreceptoras, desencadenando modificaciones dentro de la célula. Los dos procesos originan una perturbación eléctrica de la membrana celular o la síntesis de fitohormonas, aunque es posible que intervengan ambas y con el mismo fin, comunicarle al resto del organismo lo ocurrido. El resultado es un crecimiento diferencial o una mudanza de aspecto, provocada por otra de naturaleza local en la presión de turgencia, que es la ejercida por los fluidos contenidos en la célula contra su propia pared. Las auxinas, un grupo de fitohormonas sintetizadas en el ápice del tallo, son las encargadas de regular todas estas transformaciones. En concentraciones bajas, estimulan el crecimiento longitudinal de la planta y en gran cantidad lo inhiben. Si van a la descripción, van a hallar los nombres científicos de las especies que nombré, así como las fuentes bibliográficas de... Muy bien. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Conocían sobre estos fenómenos? Bueno, sí conocían. Algunos me decían que sí tocaban, pero no sabíamos quizás cómo se llamaban, ¿no? Cuando hablamos de tropismo, estamos hablando de acercamiento o alejamiento de estímulos. Por ejemplo, en el caso de la luz, ¿verdad? Tenemos fototropismo, que es positivo en el tallo porque las plantas crecen hacia él, ¿verdad? Y las raíces van hacia abajo, hacia la oscuridad. Entonces, en este caso, sería negativo, ¿no? En las raíces. Y ahí vimos, ¿verdad? En cuanto a eso, a los tipos de estímulos, su acercamiento hacia la fuente o alejamiento de ellas, tenemos los tropismos y las náuseas, ¿verdad? Son otro tipo de movimientos que tienen que ver con sus defensas y, por ejemplo, en el caso de las carnívoras, vimos allí el movimiento cuando se acercan insectos, ¿no? Entonces, esas serían las formas de relación en donde intervienen las hormonas vegetales, así como nosotros producimos hormonas, ¿verdad? En nuestro crecimiento y frente, por ejemplo, a momentos de emergencia, como lo vimos en el sistema endocrino, las plantas también tienen un conjunto de hormonas que regulan estos procesos, ¿no? Entre ellas tenemos las auxinas, que en bajas cantidades, como decía el video, favorece el crecimiento de las plantas, pero si estas hormonas se segregan en mucha cantidad, inhibe el crecimiento de la planta y la planta no puede crecer. Entonces, otro punto importante es que las plantas también producen hormonas, ¿no? Tenemos allí la presencia de hormonas vegetales. En la plataforma tenemos este documento, ¿verdad? Que se llama contenido. Allí tenemos los movimientos de las plantas, ahorita lo vamos a revisar, ¿verdad? Tenemos las hormonas vegetales y esta aplicación de las hormonas y de los movimientos, cómo se aplica, por ejemplo, a la ecología, ¿verdad? Para saber los límites de tolerancia o cómo sabemos cómo determina los estímulos, el tipo de vegetación y los biomas, ¿no? Que sería como las razones por las cuales cambian algunos o se toman en cuenta a través de la ecología estos fenómenos, ¿no? Para su estudio. Muy bien. En el documento van a conseguir, aquí está, con la única diferencia que como ya no se utiliza Flash, pues algunos videos se me ha hecho imposible que puedan funcionar, algunas animaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, los movimientos de las plantas, que fue lo que nosotros vimos ahorita. Y aquí tenemos, bueno, esto lo vamos a ampliar, aquí tenemos los tropismos, ¿verdad? Las plantas, como dice allí, pueden reaccionar a determinados estímulos externos mediante movimientos que afectan algunas de sus partes. Están dos tipos de movimientos. Dos tipos de movimientos, que son los tropismos, como vimos, y las náuseas, ¿no? Los tropismos son movimientos permanentes de la planta o de algún órgano como respuesta a un estímulo externo que actúa en una sola dirección. Este movimiento puede ser de acercamiento, como vimos positivo, o de alejamiento negativo. Tenemos fototropismo, el prefijo foto, luz,
¿verdad? Geotropismo, que tiene que ver con la respuesta hacia los estímulos gravitatorios. Hidrotropismo, respuesta de los órganos hacia el agua. Tigmotropismo, respuesta de un órgano vegetal hacia un estímulo táctil. Quimiotropismo, la respuesta del vegetal hacia sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para ellos, ¿no? Tenemos las nastias, ¿verdad? Que son respuestas pasajeras de determinados órganos de un vegetal frente a un estímulo y en muchas ocasiones por cambio de turgencia. En este caso, las nastias son pasajeras. Tenemos las fotonastias, que son respuestas frente a los cambios de luz. Vimos uno que estaba en una ventana y se iba como, a medida que se iba oscureciendo, se iba haciendo para evitar pérdida de energía. Las tigmonastias, que son las respuestas que realizan órganos como las hojas a estímulos de contacto. Ahí estamos hablando de las plantas insectívoras. Termonastias, que son las respuestas de la flor a las temperaturas que provocan apertura y cierre. Creo que algunos de ustedes mencionaron que en el día algunas se abrían, en la noche estaban un poco más cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las maneras de relacionarse. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer algo bien sencillo, ¿verdad? En la plataforma tenemos un glosario secundario donde ustedes, aquí está, van a escoger, ¿verdad? Dos términos, puede ser tropismo, nasia, uno de los tipos, ¿verdad? Relacionados con el tema, y los vamos a definir solo dos, es decir, que van a tener dos entradas cada estudiante, una por cada término. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Vamos a escoger dos términos representativos del tema. Obviamente no se acepta repetición, ni que digan lo que digan, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta si somos los últimos en participar o estamos en el medio, debemos revisar los términos que han colocado nuestros compañeros para evitar repeticiones. Entonces, repito, van a escoger dos términos, ¿verdad? Ahí está el documento y adicionalmente, bueno, cuando se suba el video, que eso lo hago ahorita después que termine la clase, revisan el documento y escogen dos términos relacionados con el tema de relación de las plantas, ¿verdad? La función de relación en las plantas. Le colocan su imagen representativa correspondiente, ¿verdad? Asociada a ella y lo suben. No son los dos términos en una sola entrada. Mira el Michu allá con Katia, volviéndose loco allí. Quiere ser el protagonista. A ver, son dos entradas diferentes, ¿verdad? Usted entra, le aparece la parte concepto, coloca allí, no sé, tropismo, la definición, su imagen y lo envía. Y luego vuelve a hacer una segunda entrada, ¿verdad? Que, no sé, tigmonastia, la define, coloca la imagen y lo envía, ¿verdad? Son dos entradas por cada persona. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran recalcar del tema, resaltar, que les haya parecido interesante? ¿Nada? Profe, todo esto que tenemos que hacer, ¿para cuándo es? ¿Para cuándo es? A más tardar para el lunes. Igual puede ser para hoy y siempre van a ser los mismos que responsablemente hacen la actividad TOASA. Ya tengo un grupo de estudiantes que no sé qué entienden las personas por puntualidad. Espero que en este tercer parcial no haya tantos atrasados. De todas maneras lo dejé para el lunes, pero es una actividad sumamente sencilla. Creo que hasta hoy la pueden hacer. Pero la fecha límite es el lunes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puedes explicar, González, Gobea, qué es lo que me quieres decir? No entendí. Chantal. Sí, no, es que estaba diciendo sobre que capaz solo son dos conceptos, ¿cierto? Pero, ¿cómo decir? Solo son dos, nada más. Sí, pero yo sé que alguien puso por los conceptos, así que no importa si lo repite, ya que usted recién explica la actividad. ¿Ya alguien hizo la actividad? ¿Ah? ¿Ya alguien hizo la actividad? ¿Eso es lo que me quieres decir? O sea, no yo. Estaba ahorita viendo y salió que en la última actividad
alguien puso puros conceptos. Vamos a revisar, ahí tenemos tiempo. Y verificamos y así vemos si está correcto o no. Vamos a verificar. Ok, aquí estamos, términos claves, entramos aquí. Ok. A ver, aquí está Nastias. Ok. Supongo que ese es el concepto solamente de Nastia. Es uno solo que está allí. Tropismos. Hay solo dos conceptos, ¿verdad? Con la única diferencia que en Nastia colocaron todos los tipos, pero ahí se toma como uno solo, que es el primero que aparece arriba, que dice Nastia. Los demás no están dentro del glosario, porque cuando busque por la N, solo va a aparecer esa, no va a aparecer las demás. ¿Y si los tipos solo ya no puedo ponerlos? O Sí, sí lo puedes poner. De hecho, separados, ¿verdad? De hecho, separados. Nasty es un término y los tipos, cada tipo con su letra respectiva, donde está en el diccionario. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Bueno, entonces, la actividad queda hasta el día lunes. Esto es importante. En química, ¿cómo les ha ido con las formas alotrópicas del carbono? ¿Han investigado sobre eso o todavía no? Me imagino que algunos lo dejan para el último momento, ¿verdad? De todas maneras, allí también está un documento, ¿verdad? Un recurso que tiene un apartado que se llama formas alotrópicas. Eso también nos puede servir para la construcción de esa actividad, que también se los había explicado el día de ayer. Bueno, chicos, entonces... se podría hacer en Word, lo de la infografía, ¿verdad? Claro, la herramienta que te parezca más sencilla para ti. Entonces sí lo mandé bien. El que lo quiera hacer en Word, el que lo quiera hacer en PowerPoint, el que lo quiera hacer en Genial, el que lo quiera hacer en Canva. Hay muchas herramientas, ¿sí? Que se pueden hacer para infografías. En la que usted maneje y la que usted le considere que es más sencillo para usted, siempre y cuando esté en los elementos, no hay ningún problema. Eso es parte también de la creatividad y la iniciativa. Lo importante es cumplir con la actividad. Claro, lo que no puede ser es que si es una infografía, mande, qué sé yo, no sé, una presentación en PowerPoint, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una infografía por lo general es como un cartel, ¿verdad? Yo lo puedo hacer en Word y dimensiono la hoja del tamaño que yo quiera y es una sola hoja con toda la información. Eso es una infografía. No es un trabajo escrito, ¿no? Si estoy en PowerPoint, yo puedo una sola diapositiva, dimensionarla, o la quiero dejar en las dimensiones que está allí, y entonces coloco mi fondo, mis imágenes, mis textos que quiero, todo en una sola. Eso es una infografía, ¿sí? No es una presentación en PowerPoint con varias láminas. Y bueno, las herramientas, por ejemplo, de Genial y de Canva ya traen, ¿cómo es que se llama esto? Plantillas prediseñadas, de tal manera que ya vienen con tipos de letras, cosas, nada más de que usted vacíe la información que usted considere y coloque las imágenes obviamente pertinentes, ¿no? Esa es una de las facilidades de estas dos herramientas en línea. Pero si lo pueden hacer si lo quieren hacer en otro, también es válido. En eso no tengo ningún tipo de problema, ¿sí? Cuando quieran buscar imágenes o videos cortos de alta calidad que se puedan descargar de forma gratuita, también está la página Pixabay, que es muy buena y tiene imágenes de buena resolución, sin marcas de agua ni nada de eso. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Por favor, que su función de relación sea positiva, no negativa. Vayan hacia la luz, salgan, entreguen todo puntual. Dios mío, Señor, y sin copiarse de nadie. Y si se van a copiar, quiten el nombre y pongan el de ustedes. No dejen el de Campaín, el de González, no voy a decir los nombres. Ah, ya los dije, perdón, en las tareas de los demás. Muy bien. Cuídense. Feliz fin de semana. Nos vemos. Por lo menos se rió Campaín, ¿ves? Ahí está, por lo menos se rió Campaín. Ya se le quedó el sueño. Bueno, cuídense, chicos, nos vemos. Feliz fin de semana, cuídense. Bendiciones para todos. Bye.